Hola chicos, bueno pues voy a seguir con el siguiente vídeo, ¿vale? Ahora voy a explicar brevemente, simplemente es esta página, ¿vale? Para mañana, o sea, lo que he explicado antes y esta página, es algo sencillito. Y va a ser breve, breve y sencillo, vais a ver, que vamos a ir a cuatro aspectos fundamentales para que lo entendáis bien y ya está. Cosas importantes. Cuando estamos hablando de situación plurilingüe de España, estamos hablando de que en España hay varias lenguas, o sea, no solo hay una. Sí, el español es la lengua que se habla en todo el territorio, es una lengua oficial, pero hay otras tres lenguas, además del español, que también son oficiales y tienen esa categoría de lengua, o sea, ese nivel. Acordaos de la diferencia que había entre dialecto y lengua, o sea, una lengua se consideraba como tal si tenía una tradición literaria amplia, si tenía gramáticas, diccionarios, estudios, normativización sobre ella misma. Y si las diferencias que había entre hablantes de diferentes territorios que hablaban esa lengua eran mínimas y eran diferencias pequeñas, no muy grandes. Y se podían entender, por supuesto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que esos requisitos los cumple no solo el español, también los cumple el catalán, los cumple el euskera y los cumple el gallego, ¿vale? Es cierto que hay gente que lo llama vasco, pero bueno, yo prefiero llamarlo euskera y ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que esas otras lenguas se hablan sobre todo en sus territorios históricos, aunque algunos de ellos se han reducido bastante. Porque, por ejemplo, el gallego ahora se habla sobre todo en Galicia, pero antes se hablaba también en la parte de Castilla, Castilla y León. El catalán estaba más extendido anteriormente, porque también había zonas, por ejemplo, incluso en Italia, que tenían el catalán como lengua. Y el vasco, el euskera, estaba más extendido también, bastante más extendido por la zona de Rioja, Navarra, y ahora pues, se ha reducido prácticamente al territorio de la comunidad autónoma, ¿vale? El País Vasco. Cierto es que el País Vasco también se habla, o sea, tiene el euskera como lengua en el sur de Francia, en una parte del sur de Francia que se llama el País Vasco francés, en la que hay franceses que hablan euskera. O sea, y luego, bueno, vamos a ver el catalán también, que se habla, por supuesto, en Islas Baleares y Valencia, en Comunidad Valenciana, que hay gente que considera que el valenciano es una lengua, sobre todo los valencianos, obviamente, pero realmente no cumple los requisitos para considerarse como lengua. No dejaría de ser una variedad, un dialecto del catalán, ¿vale? Porque las diferencias entre el catalán y el valenciano son mínimas y entonces no hay una gran diferencia de una a otra. El valenciano ha derivado del catalán, entonces es prácticamente un dialecto del catalán. Entonces, bueno, simplemente eso es lo que tenemos aquí en el mapa, en resumidas cuentas, las diferentes zonas bilingües. Estas zonas que están en rayas son las zonas bilingües porque ahí se habla, por supuesto, español y se habla también la lengua tradicional de esa zona, ¿vale? Entonces, bueno, por supuesto, todas las lenguas que he mencionado proceden del latín, a excepción del euskera. El euskera tiene un origen desconocido. Se pensaba, hay varias teorías. Se ha pensado que venía del norte de África, se ha pensado que venía del este de Europa. Ahora, la última teoría, aunque también se está desmintiendo prácticamente ahora, es que a lo mejor procedía de la zona del Cáucaso, esa lengua. Pero bueno, no se sabe exactamente de dónde procederá. Es una lengua de origen desconocido, ¿vale? Y por lo tanto es una lengua que es incluso más antigua que el español. O sea, porque es una lengua prerromana y lleva muchos años ahí. Entonces, bueno, todas ellas, como ya he dicho, a excepción del euskera, evolucionan del latín. Y todas ellas luego, sobre todo el castellano, el español, tienen algunas variedades, tienen dialectos, ¿vale? Por ejemplo, el castellano tiene una serie de dialectos que se hablan en diferentes zonas de la península. Por ejemplo, el andaluz, ¿vale? Que esto ya lo hemos mencionado anteriormente, es un dialecto del castellano, es una variedad del castellano, ¿vale? Que tiene una serie de características propias que yo no quiero que aprendáis de memoria porque no lo necesito, pero sí que hay ciertas cosas que quiero que entendáis y que quiero que recordéis, porque seguro que las habéis oído hablar de ellas y que os van a sonar todas. Por ejemplo, el seseo y el ceceo habéis oído hablar de él, seguro. O sea, que sería este primer rasgo. El seseo y el ceceo, ¿vale? Consisten en lo siguiente. El seseo consiste en que el sonido de la Z, ¿vale? El sonido de la C, por ejemplo, de la C, este sonido, el de cenicero, se convierte en una S. O sea, esto sería
seseo. Esto que tenemos aquí. Esto es seseo, ¿vale? Hemos cogido y decimos cenicero en vez de cenicero, ¿vale? Esto es seseo. Confundir el sonido S, pronunciar una S donde debería haber un sonido C, de la Z o C. Y el ceceo es lo contrario. El ceceo es que donde hay un sonido S se pronuncia el sonido C, ¿vale? O Z. Por ejemplo, en la palabra soñar se pronuncia zoñar. Eso es ceceo. Esto es ceceo. Zoñar. Pronunciar el sonido C donde hay una S. Donde deberíamos pronunciar una S. Luego, esto es muy típico, de hecho esto hasta se está extendiendo en partes del norte de España, ¿vale? Lo de la aspiración de la S del plural final, el de querido en vez de queridos. En algunas zonas, por ejemplo en Extremadura se utiliza mucho. O sea, lo que hacen es pronunciar querido, querido. Abren la boca cuando dicen la O al final, querido, por queridos. La S se la comen, ¿vale? Aquí en Castilla y León, pues nosotros pronunciamos la S. Y luego tienen el yeísmo, que esto también lo hacemos nosotros, o sea, esto no es solo de ellos, que consiste en pronunciar la L, ¿vale? La doble L, como una Y. Porque antes realmente se debería decir llevar se pronunciaría, pero ahora se pronuncia llevar y se acabó. Es igual que llamar, deberíamos pronunciar llamar y ahora todos decimos llamar y se acabó. O sea, no pronunciamos la L, pronunciamos como si fuera la Y, ¿vale? O sea, eso es el yeísmo, que desaparece el sonido de la L y nos quedamos solo con el sonido de la Y. Luego, este fenómeno, que lo hacemos todos, o sea, incluso aquí, que es el de la pérdida de la D intervocálica, que lo estamos haciendo mucho todos ahora mismo, ¿vale? Por ejemplo, cuando decimos lo de cansado, cansado, o sea, lo hacemos mucho. El de final de palabra no tanto, pero el de la intervocálica sí. Ese ejemplo es muy bueno. El de pesado, por pesado, o sea, es muy típico. Luego el de final de palabra, ya aquí no es tan típico, es el más típico del sur, que es el de bondad, por bondad. Y bueno, esto es una aspiración también parecida a la anterior, a la de la S de plural, pero en este caso es del sonido j, y lo hacen en zona intervocálica, ¿vale? Cuando dicen coger, coger, no pronuncian el sonido j, ese sonido, el de la J, no lo pronuncian, ¿vale? Y luego, nada, simplemente en el sistema vocálico, que cuando quieren diferenciar entre niño y niña, en realidad no van a pronunciar niño y niña como nosotros, sino que lo que hacen es como que alargan un poco el sonido final de la vocal para pronunciar femenino o masculino. Si tú dices niño, luego sería niño, niño. O sea, para decir niña y no queda muy claro a veces qué quieren decir, pero es así. O sea, estos rasgos sí son interesantes, ¿vale? O sea, el más difícil para nosotros quizás sea este, el de diferenciar por cerrada y abierta, ¿vale? Eso cerrado y abierto ya os explicaré un día qué es porque es un poco más complicado, pero simplemente que entendáis eso. Que aquí lo que hacen es como abrir más la boca cuando pronuncian esta O, la abren un poco más y la alargan un poco más y es como para pronunciar el femenino. Ellos lo hacen así. El femenino se pronuncia así. Nosotros decimos claramente la A, ellos no. Luego, por otro lado, todos estos rasgos son interesantes. Los leéis, que os queden claros, ¿vale? Simplemente os acordáis un poquito así porque muchos de ellos ya los conocéis y ya está. Ahora, otros dialectos del español, ¿vale? Tenemos el murciano, lo llaman panocho, pero bueno, el murciano, no vamos a hablar mucho de ello, simplemente que lo sepáis, que es otro dialecto que se habla en la zona de Murcia, Alicante, Albacete, ¿vale? Partes de ellos, de esas provincias. El extremeño, que es muy parecido al andaluz, tiene rasgos muy parecidos al andaluz, pero también al leonés, ¿vale? Porque tuvo influencias del leonés, que fue una lengua que influyó mucho en la zona en la que yo pues, me crié, en Salamanca. Eh, y luego el canario que tiene muchas influencias de su lengua, de la lengua originaria, que era el guanche, ¿vale? Que la lengua que tenían allí, y eso ha influenciado en el español, ¿vale? Que se habla allí. O sea, sobre todo en el vocabulario y en algunas formas de hablar. Por ejemplo, hay terminología como guagua, autobús, que es típica de allí. La etimología no está clara, pero se supone que procede del guanche, ¿vale? Y nada, o sea, simplemente fijaos lo difícil que ha sido lo que os quería explicar, que no tiene mucho más. Aparte de este vídeo, os voy a pasar un vídeo también en el que está esta canción,
¿vale? Está la canción que tenemos aquí de Camarón, cantada a la saeta, que es un poema de Machado, de Antonio Machado, y lo cantó Camarón de la Isla. Y bueno, es para que así podáis luego después hacer el ejercicio, ¿vale? El ejercicio A. O sea, acordaos, estos ejercicios, lo ideal es que los hagáis mañana en clase. O sea, yo quiero que veáis el vídeo hoy tranquilamente, que lo entendáis todo, y luego mañana podéis hacer los ejercicios tranquilamente en clase. En clase llegáis, leéis otra vez un poco la teoría por encima, para entenderla bien, para recapitular un poco todo, después de haberlo escuchado en el vídeo, y después os ponéis a hacer los ejercicios, ¿vale? Estos ejercicios, que van a ser el 8 y el 9. El 10, pues no os voy a pedir que cantéis, porque sé que no lo vais a hacer, pero bueno, o sea, de momento el 8 y el 9, ¿vale? O sea, me hacéis esos dos ejercicios. Y nada más, chicos. Hasta aquí, de momento, pues cortamos ya para mañana, ¿vale? Venga, hasta luego.